Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Igualmente le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él quien nos abra el entendimiento sobre las cuestiones que vamos a aprender el día de hoy. Hoy, continuando con el estudio de los profetas menores, vamos a estudiar a Habacuc. Y a esta enseñanza le vamos a colocar por nombre la fe en tiempos de dudas. En medio de una época de injusticia y desobediencia moral, surge la voz de Habacuc, un profeta que no teme expresar su confusión y sufrimiento ante la vista de un mundo aparentemente abandonado por la justicia divina. El libro de Habacuc es una pieza única dentro del conjunto de los profetas menores, pues se centra en un diálogo íntimo entre el profeta y Dios, donde Habacuc confronta las cuestiones más difíciles acerca del bien, del mal y del papel de Dios en los asuntos humanos. Habacuc profetizó en un momento de gran turbulencia para el reino de Judá. La amenaza del imperio babilónico se cemía sobre la nación, y el profeta presenció la corrupción y la violencia que prevalecía en la sociedad. A diferencia de otros profetas menores, Habacuc no dirige su mensaje directamente al pueblo, sino que busca respuestas en una conversación directa con Dios. En el primer capítulo, Habacuc comienza preguntando: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esto lo podemos ver en Habacuc 1:2. Esta pregunta refleja una profunda angustia y un anhelo por entender por qué el malo prospera y el justo sufre. La honestidad de Habacuc nos muestra que es natural cuestionar y buscar respuestas en medio de circunstancias difíciles. Dios responde a Habacuc anunciando que Él está trabajando de maneras que el profeta no puede comprender y que está levantando a los babilonios como instrumento de juicio. Y esto lo podemos ver en Habacuc 1, 5 al 11. Sin embargo, esto solo parece complicar más el problema para Habacuc, quien no entiende cómo un Dios justo puede usar a un pueblo aún más perverso para castigar a su propio pueblo. Dios le asegura a Habacuc que el juicio contra los injustos es cierto, como está escrito en el capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta promesa es fundamental para entender cómo la justicia de Dios no está limitada por el tiempo humano. Dios pide a Habacuc que confíe en su soberanía y que tenga la fe en que la injusticia no prevalecerá eternamente. La respuesta de Dios desafía a Habacuc a vivir por fe, como se declara en el conocido versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. En medio de la injusticia y el sufrimiento, los creyentes son llamados a mantener su confianza en Dios, creyendo que Él actuará de acuerdo con su naturaleza justa y santa. Esta afirmación se convierte en un pilar para la comprensión bíblica de la fe, siendo citada en el Nuevo Testamento como una base para la doctrina de la justificación por fe. En el capítulo 3, Habacuc expresa una oración que reconoce la soberanía y la majestad de Dios. El profeta describe a Dios viviendo con poder y gloria para ejecutar juicio y salvación. A pesar de las circunstancias adversas, Habacuc llega a un punto de sumisión y confianza
decidido a alegrarse en el Señor, incluso si las circunstancias externas no cambian. La interacción entre Habacuc y Dios ofrece varias aplicaciones prácticas para los creyentes contemporáneos. Libertad para preguntar, o sea que los creyentes pueden sentirse libres de llevar sus preguntas y dudas a la fe, pues ésta no requiere una aceptación ciega, sino un corazón honesto y buscador. La confianza en la soberanía de Dios. Aunque no siempre entendemos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él es soberano y que todo está bajo su control, incluso cuando la maldad parece prevalecer. La vida por fe. La vida del creyente debe estar marcada por una fe persistente y una confianza en la justicia divina, a pesar de las circunstancias. La paciencia en la espera. Al igual que Habacuc, los creyentes deben aprender a esperar con paciencia la intervención divina, confiando en las promesas de Dios, incluso cuando el cumplimiento parece tardar. Alegría en la adversidad. El creyente puede encontrar alegría en Dios, no basada en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios y su salvación eterna. El libro de Habacuc nos enseña que el diálogo honesto con Dios es esencial en nuestra caminata de fe. Cuando las respuestas no son claras y los tiempos son oscuros, es la fe, la confianza en el carácter y las promesas de Dios lo que nos sostiene y nos guía hacia una esperanza segura y firme. En las preguntas de Habacuc y en la respuesta de Dios encontramos la base para una fe resiliente que se sostiene incluso en las circunstancias más difíciles. Mil bendiciones.